Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, específicamente la palabra que la iglesia nos propone para las laudes de la liturgia de las horas, ¿verdad? Y hoy este texto es de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 37. Pues sin más ni menos vamos a hacer proclamación de esta santa palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, aquí es bien importante resaltar, ¿verdad?, estas situaciones que nos pone el autor sagrado, el hagiógrafo San Pablo, ¿verdad? Nos pone, pues, ciertas situaciones que si lo miramos desde el lado humano, pues seguramente podríamos decir que sí, esas cosas nos apartan de Dios, de la iglesia. Pero cuando lo miramos con el enfoque y la perspectiva de Dios, seguramente vamos a decir, no, eso no me va a apartar de Dios, de la iglesia, del amor a Dios, del amor a mis hermanos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, yo quiero exponer ciertas actitudes que debemos asumir, que podríamos asumir para ir superando cada una de esas actitudes que nos pone San Pablo: la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, ciertas actitudes que podemos asumir, ciertas posturas que podemos asumir para cuando nos toca vivir este tipo de situación. Primero, tenemos en la aflicción. La aflicción es cuando esa congoja, esa tristeza que llega a nuestra alma, a nuestro corazón por ciertas cosas, ¿verdad? Porque quizás, por ejemplo, en el trabajo, si yo hablo de Cristo, si tengo una conversación con una persona de Cristo, otros me van a criticar, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver cuáles son las actitudes que podríamos seguir. Son algunas de ellas solamente, para poner un ejemplo. Primero, la tranquilidad, el sosiego. Y a veces cuando hablamos de la palabra sosiego pensamos en esa meditación trascendental. No. Es en ese consuelo, en ese ánimo que tenemos, en esa tranquilidad, cuando está atacando hacia nuestra alma, nuestro ser, la aflicción, ¿verdad? Tranquilidad, consuelo, ¿verdad? Tranquilidad, ¿por qué? Porque tengo el consuelo de que Cristo siempre está conmigo. Tengo el consuelo de que el Espíritu Santo me asiste con sus dones, especialmente con el don del amor, de la caridad fraterna. Tengo el consuelo de que el Padre siempre me acoge. Y una de las cosas que yo siempre personalmente tengo ese consuelo, porque el ángel de la guarda está ahí conmigo y me defiende, ¿verdad? Y me anima en la oración. Esto es bien importante, ¿verdad? Me anima, el ánimo, esa es la otra
actitud que tenemos que tener. Tranquilidad, consuelo, ánimo. Que hoy no quiero orar, hoy no tengo que hacer. Ahí es que más tenemos que hacerlo, hermanos. Domingo, no quiero ir para la misa. Váyase. Impóngase, ¿verdad? Otra actitud que nos pone San Pablo, la angustia. 3 actitudes que podríamos hacer. También de nuevo, la tranquilidad, el sosiego y el alivio. Vamos a ver, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque no importa cuán sea el dolor, cuán grande, Miren, te voy a poner un ejemplo fácil. A finales de enero de este año falleció mi viejo, a quien yo siempre quise, amé, ¿verdad? Y entre los puertorriqueños y los caribeños tenemos la costumbre de llegar con nuestros padres, nuestros mayores, y decir, papi, bendición, abuela, bendición, pedir la bendición, ¿verdad? Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, ¿verdad? Y entonces, pues, siempre con mi papá, viejo, bendición, papi, y un abrazo y un beso a mi viejo. Pues me acostumbré por más de 50 años, 55 años, fácil, ahí a tenerlo conmigo. Pero, ante esa situación, yo estaba tranquilo, estaba sosegado y aliviado. ¿Por qué? Yo decía, porque yo me gocé al viejo. Esa fue mi actitud en el velorio, esa fue mi actitud en el entierro, sigue siendo mi actitud, ¿verdad? Yo me gocé a mi viejo. Y los últimos años que ya estaba enfermo, que pasó de cama, y yo decía, pues mi mamá va a estar tranquila porque yo sabía, y todos mis hermanos, sabíamos que mi mamá estuvo luchando incansablemente por ahí atendiendo a mi papá. Y yo decía, la vieja, mi mamá querida, mamita, yo sé que va a estar tranquila, hoy en día está tranquila. ¿Por qué? Porque ella lo atendió, le dio el cariño, le dio el amor, ¿verdad? Demostrándolo, hermano. Y esa es aquí la oportunidad. Ante esta situación hay que demostrar el amor y más debe sobresalir, ¿ok? Entonces tenemos para la angustia, tranquilidad, sosiego y alivio, sentirnos aliviados. ¿Por qué? Porque el Señor va sanando nuestros corazones. El Señor va sanando nuestros corazones. Ahora viene una situación que hoy más que nunca los cristianos estamos viviendo. La persecución, ¿verdad? Y esta palabra, ¿verdad? El que nos van siguiendo, eso es lo que significa el ir siguiendo la persecución. El mal, el pecado nos persigue, está detrás de nosotros. Es más, está dentro de nosotros por nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Entonces, ni se digan los medios de comunicación, cómo nos atacan sutilmente. Esa es yo le llamo la persecución sutil. Entonces, tenemos que ver qué nos persigue en esta vida. A veces un familiar, a veces un pariente, ¿ok? Muchas veces. Y yo he experimentado eso. porque tú te dedicas a la iglesia, si eso no vale la pena. Y todo eso así. Y quizás las personas nos digan, no, yo no te estoy persiguiendo. No nos estás persiguiendo como están pasando nuestros hermanos en Irán, en Afganistán, los cristianos allá que lo están matando. Pero como quiera es persecución. O sea, hay esa enemistad entre el bien y el mal. ¿Ok? Entonces, actitudes que tenemos que seguir ante la persecución. Primero, sentirnos amparados, mis queridos hermanos. Sentirnos amparados, de que Dios me ampara, de que mi Madre Celestial, la Virgen María,
siempre está intercediendo por mí, de que mis hermanos los santos en el cielo siempre están intercediendo por mí. Y lo que estoy hablando es bíblico, está en el Apocalipsis, hermanos. Cuando se muestra que los santos estaban orando ante el Cordero, llevando las oraciones de este mundo ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Amparados, nos sentimos amparo, también nos debemos sentir en abandono, abandonarnos a Dios, ponernos en las manos de Dios. Señor, dame la fuerza, yo me deposito en tus manos, en tu corazón, ¿verdad? Y nos abandonamos a Dios. Entrega, más que nada, entrega. ¿Cómo nos entregamos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia? No solamente de palabras, no, sí, tenemos que predicar, hay que predicar, yo estoy predicando ahora, pero más que eso, las actitudes de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros seres, ¿verdad? En vivir en esa caridad fraterna, entregarnos por medio de la caridad fraterna. ¿Qué es la caridad? Miren, mucha gente piensa que la caridad es la limosna. No, eso es una partecita más pequeña que esta uña. No se nota, ¿verdad? ¿Verdad que no se nota la uña casi? Pues es mucho más pequeña. Es pequeñísima. La caridad es, y lo repito, la caridad es el amor hecho acción, mis queridos hermanos. Otra situación, el hambre. ¿Verdad? Ante el hambre nos podemos sentir en abundancia. Ojo, nos podríamos sentir, ¿verdad? Que sentemos que Dios me da lo necesario y por eso me siento en abundancia. No porque tenga montones de cosas. La abundancia aquí no tiene que ser montones de cosas. La abundancia es que Dios siempre me sostiene, me ayuda, ¿verdad? O como hablamos humanamente, me da la mano. Aquí estoy, hijo, aquí estoy contigo. Estoy contigo. ¿Verdad? Sentirnos en la plenitud. Miren, yo hice una pregunta ayer en un grupo de Facebook. Me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre la revelación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? No he verificado, a lo mejor alguien ya la ha contestado, espero que sí. Pero la diferencia es que la revelación en el Antiguo Testamento era se me pasó. Era progresiva. ¿Ok? La revelación en el Antiguo Testamento era progresiva. Mientras que la revelación en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús es plena. Porque Cristo es la plenitud de la fuente, el culmen de la fuente y el culmen, la plenitud de la revelación. Entonces, cuando nos sentimos con Cristo, nos sentimos en plenitud porque Cristo es plenitud, hermanos. Cristo es plenitud, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ante el hambre podríamos sentirnos en prosperidad. Vuelvo y repito, como lo dije en el caso de la abundancia, prosperidad no es que tengamos montones de cosas, que tengamos una casa lujosa, que tengamos... No, prosperidad, podemos sentirnos, uno es pobre materialmente y puede sentir prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios me da lo necesario. Y porque aún así, ante las dificultades, yo puedo ayudar a otros. ¿Ok? Y entonces, esas son actitudes que podemos, abundancia, plenitud, prosperidad. Y repito, ojo, la abundancia no es tener montones de cosas que se pierden muchas veces en nuestras casas. A mí me pasa, yo soy el primero que mea culpa, me ama y me culpa. ¿Ok? Entonces, otra situación, la desnudez. Y en el hambre,
y en esta también la desnudez, no tiene que necesariamente ser lo físico, ¿verdad? Sino lo que me falta, la desnudez del interior, del alma, del espíritu, y el hambre del alma y del espíritu, ¿verdad? Entonces, sí, actitudes que podemos asumir para esta situación de la desnudez. Sentirnos ricos, ricos en el amor de Dios, ricos en la gracia. ¿Ok? Y aquí voy a explicar, la gracia la recibimos para los católicos, los que somos católicos y creemos las verdades de la fe católica, la gracia la recibimos a través de los sacramentos. La oración la aumenta, la oración la fortalece, ¿sí? La oración la aumenta, la fortalece, pero solo podemos recibir la gracia, ya sea la gracia santificante, que es la gracia que nos salva, ya sea la gracia sacramental, que son lo que produce los sacramentos en nosotros, ¿verdad? Pero, y entonces la riqueza, y la riqueza, tenemos que entonces entender que eso no es nuestro, que nos los da Dios y por ende tenemos el deber de compartirlo. Especialmente con el testimonio de vida, que la gente vea que yo soy un cristiano de verdad. Miren, yo cuando saludo a alguien, me lo encuentro donde sea, en el supermercado, en la farmacia, donde sea. Dios te bendiga. God bless you. O sea, puede ser una persona que jamás en mi vida yo haya visto en esa ocasión y la veo por primera vez en esa ocasión. Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga. God bless you. ¿Verdad? Entonces, otra situación, el peligro. Ante el peligro, tenemos tres actitudes bien importantes. Primero, la garantía. La fe es la garantía de lo que no vemos. Entonces, en el peligro, más que nunca, esa fe tiene que actuar como garantía. Esa esperanza también tiene que actuar como garantía. Y la caridad fraterna tiene que ser, sabe que mi esposa le encanta sembrar flores. Y entonces compra un envase de eso bien grande para sembrar unas flores que le salgan hermosas. Pues la caridad fraterna es ese envase donde ponemos todo para que vaya floreciendo, ¿verdad? Entonces, otra actitud, la seguridad. Yo me siento seguro porque el Señor está conmigo. Yo me siento seguro porque el ángel de la guarda que vela y vigila por mí y me defiende, está conmigo. Entonces, otra actitud es la defensa. Pero no tanto nosotros defender para nosotros mismos, sino para otros. Yo alzo mi voz profética, y aquí no hablo de adivinar el futuro. Yo alzo mi voz profética cuando digo lo que es justo y cuando reclamo y digo con mucha más fuerza lo que es injusto, ¿verdad? El anunciar y el denunciar. Esa es la vocación del profeta, mis queridos. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces, la última actitud, ¿verdad? La espada. Miren, mi gente, la lengua es la espada más peligrosa. No tiene un filo solamente, no tiene dos filos. Tiene infinidades de filos. La lengua es la espada más poderosa. Un gran sabio de la vida, mi abuelo, decía que él le pedía a Dios poder pensar y reflexionar 2 minutos antes de actuar 1. Yo crecí escuchando esa y la he hecho mía también. Le pido a Dios que me dé la fortaleza y el discernimiento de poder reflexionar y luego al hablar emitir un juicio, hablar con toda
la razón o con la mayor razón posible, ¿verdad? Entonces, entre la espada, hoy en día, como ya dije, hay espadas pequeñas que son más peligrosas que la misma espada, ¿verdad? Hoy hemos cambiado la espada por el pum, 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 pum. Entonces, ¿qué actitudes podemos la actitud de la podadera, ¿verdad? Dice el Salmo que Dios convertirá las espadas en herramientas para la agricultura, especialmente podadera. Sentirnos también como el hacha. ¿Cuál es la función del hacha? Pues cortamos en el árbol con una hacha lo que no está de más en el árbol, ¿verdad? Sin maltratarlo y cortamos lo esencial, ¿verdad? O cortamos un árbol seco para leña, para cocinar, ¿verdad? Entonces, en esa actitud de podadera, de que yo sé que esa espada se va a convertir en podadera, ¿verdad? Que esa espada va a cambiar, su significado va a cambiar, ¿verdad? Y en esa hacha donde la tenemos y vamos cortando lo que el árbol de la vida espiritual no necesita, hermanos, no necesita. Pues, ¿ok? Entonces, al final de esta lectura nos dice, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Primero, tenemos que entender qué es el amor, ¿verdad? Hoy me he extendido un poco más, pero yo creo que ha sido necesario. El amor, ¿verdad? Es esa entrega, esa oblación, esa entrega sin querer recibir atributos a cambios, o sea, sin segundos pensamientos, sin segundas agendas, ¿verdad? Entonces, el amor es la caridad. ¿Y qué es la caridad? Es el amor hecho acción. Ese amor que se ve, que se palpa, ¿verdad? Y están las obras de espirituales que las podemos utilizar tanto en lo material, en lo físico, como en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿quién es ese amor? ¿Y qué es ese amor? Nos dicen la iglesia y los teólogos que el amor es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es ese amor perfectísimo entre el Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y de ahí, en ese amor es que brota, nace, por así decirlo, humanamente hablando, el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso nos dice la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Y en esa misma actitud, San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bien, que podamos, ya para recapitular, resumir, que podamos vivir hoy y siempre en ese amor de Dios y que lo podamos manifestar y dar a los demás. Esa es mi plegaria, esa es mi oración. Veamos el ejemplo de la Virgen María, que se entregó cuando supo que ya está embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Qué hizo María? Subir por la montaña a casa de Zacarías e Isabel. ¿Ok? ¿Para qué? No para estar de vacaciones. Allí ella no llegó para estar de vacaciones, llegó para trabajar, ayudarle. Y ahí demostró su caridad fraterna, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, les pido que se suscriban a nuestro canal, ya sea el YouTube, Facebook y la social media que tenemos. La vamos a poner los enlaces. Comparte, te pedimos también que compartas este video y que te vayas uniendo a esta comunidad Anawin, a esta comunidad Anawin, de los pobres de Yahvé, de los pobres del Señor. Bien,
Pues 1.000.000 de gracias, mi gente. Y primeramente Dios, será hasta la próxima con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.